nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Vamos a ir al mensaje de este día y seguimos con la serie Avanza ante la tragedia. Avanza ante la tragedia. Yo creo que tú y yo en algún momento hemos visto en la lectura de la palabra de Dios varios milagros de Jesús, pero hay uno en particular, de verdad, hay uno en particular que me hubiera gustado haber estado y es la alimentación de los 5,000. Creo yo que todos nos hubiéramos sorprendido cómo es que esos 5 panes, 2 peces se multiplicaron para alimentar, dicen los estudiosos, a más de 25,000 personas. Yo creo que hubiera sido algo increíble. De hecho, la palabra de Dios lo repite en los 4 evangelios. Y para tener un poquito de trasfondo, porque vamos a verlo en el libro de Juan, capítulo 6, quiero que veas el enfoque de Juan. Cada cosa que el libro de Juan escribe tiene un propósito. Y quiero que veas ahí en Juan 20:30. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cristo Jesús está en este es el mejor momento, es la cúspide de su ministerio, está en el momento más hermoso de su ministerio. La gente lo está siguiendo, donde quiera que va, lo están buscando, saben exactamente quién es Jesús, el Hijo de Dios. Y ha hecho muchos milagros, está en la cúspide de su ministerio. Ha convertido el agua, ¿verdad?, en vino, ha sanado al hijo de una noble, el paralítico de Betesda. Estoy hablando del libro de Juan. Y ahora el cuarto milagro es la alimentación de los 5,000. Veamos el bosquejo ante esta tragedia. Vamos a decirlo así porque vamos a ver un momento de caos en el ministerio de Jesús. Y vamos a ver, primero, la prueba, vamos a ver el plan, la plegaria y el problema. Esto es el bosquejo de este día. Veamos primeramente la prueba. La prueba, el plan, como he mencionado, la plegaria, el problema. Veamos el primero, la prueba. ¿Sí es la prueba? Sí, exactamente, estaba perfecto. La prueba. ¿Por qué digo prueba? Vamos a ver algunos versículos. Dice versículo 1, Juan 6:1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Versículo 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Primero, veamos la prueba, ¿verdad? En tu razonamiento. Esta prueba va a ser en 3 áreas diferentes. Primero, en su mente, su razonamiento. Dice ahí, versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ahora Jesús va a probar a los discípulos. Le dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y luego dice el versículo 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Él está a punto de darles un reto, de darle de comer a una multitud de 25,000 personas. Cuando hablan de 5,000 hombres, sin contar hombres y mujeres, porque así lo menciona, eran las cabezas, los jefes de familia. Por eso pensamos que pudo haber sido hasta 25,000 personas o posiblemente más. No sabemos, pero sin duda 5,000 hombres es muchísimo y siempre hay más mujeres que hombres y siempre hay más niños que hombres, adultos y mujeres mayores, ¿verdad? Entonces sí debe de haber un montón de gente. No sé si sabes, Jesús, ¿verdad?
me imagino los discípulos, pero estamos aquí en medio del desierto. Y el próximo o el último Sams que pasamos, ¿verdad? O el último Soriana que vimos, la verdad, está a kilómetros, supuestamente unos 14 más o menos, no sé, kilómetros, está lejísimos. Veamos lo que les está probando. No solamente está probando su razonamiento, sino también les está probando sus recursos. ¿Por qué digo esto? Porque Felipe dice, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. El experto Felipe dice que la ciudad más cerca alrededor era un Betsaida, 14 kilómetros, como mencionaba. Él está diciendo, mira, si vamos, compramos algo, 200 denarios o sea, no bastaría. Es como el salario de un jornalero por 8 meses. No alcanzaría. Y sin duda, tú y yo, durante este tiempo de pandemia, si hay algo que de alguna forma al principio de la pandemia, y yo creo que como buenos creyentes confiamos de que Dios cada día nos va dando el alimento que necesitamos, pero los primeros meses yo creo que era un momento mucho más complicado, pensando qué voy a hacer, no tengo abierto mi negocio, no tengo abierto cómo voy a proveer mis pagos, mis situaciones. Gracias a Dios el gobierno ayudó por unos 4 meses, ¿verdad? Y ahora pues seguimos los que tenemos algunos pagos pendientes, híjole, pero qué padre, y ahora ya no. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pero aquí el Felipe está ante una necesidad y ante un reto, y es que Jesús les está diciendo, bueno, muchachos, pues denle vosotros de comer. Ahora, otro pasaje menciona, ¿verdad?, que los discípulos le dijeron que fueron a Jesús y le dijeron, Jesús, despide a la gente, ¿verdad? Ojos que ven, ojos que no ven, corazón que no siente, que se vayan para que coman. Pero Jesús les dice la misma pregunta, dales vosotros de comer. No es necesario que ellos se vayan, ustedes denle de comer. Y entonces ahí está la problemática. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos serían tus recursos que tú tendrías para alimentar unos 5,000 o 25,000 personas? Tus recursos o mis recursos no bastarían. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué serían los recursos de Dios? ¿Tiene comparación con nuestros recursos? Dice Dios, mío es el oro, mío es la plata, y todo lo que en este lugar respira, alabe a Jehová. Amén. Así que no hay nada que nosotros podamos ante esa necesidad, pero Dios tiene todos los recursos. La tercera cosa es tu respuesta. ¿Por qué digo tu respuesta? Veo el corazón de ellos. Dice, Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Jesús hace la pregunta, ¿cuántos panes tenéis? Dijo, id y vedlo. Y al saberlo, dijeron, 5 panes y 2 peces, ¿verdad? Muchos en un momento como este hubiéramos dicho, pues no hay nada, no existe nada, pero Jesús no va a hacer un milagro así nomás. Él lo puede hacer, pero Él quiere probar la fe de ellos. Y de entre toda la multitud, que estaba ahí, me imagino que había gente que había llevado algo en su mochila, ¿verdad? En su morral, llevaban quizás unos panes, unas pitas, ¿verdad? O algo, agua, pero no encontraron nada. Solamente un niño, dice la palabra de Dios, que tenía ese lonche, ¿verdad? Para comer. Y me imagino que le dijeron, mira, el maestro lo necesita. ¿Nos puedes dar tus panes y tus peces? Y yo creo que como un buen niño, ¿verdad? Claro, por supuesto, a Jesús, lo que sea. Así es como nosotros debemos de actuar. Quiero enseñarte un principio. Lo estuvimos escuchando, lo estuvimos viendo, ¿verdad? Hace semanas en cuanto al tiempo de siembra y aprendimos un gran principio. Supongamos que tú vas a sembrar. Yo he estado en el campo, he visto los surcos, he estado viendo cómo lo hacen y haces un surco, pero si tú
no le pones una semilla, nunca va a haber nada. ¿Por qué? Porque no hay nada. Está preparada la tierra, pero hay agua, hay tierra, pero necesitamos ¿qué? Una semilla. Con la semilla, ahora, supongamos que tenemos una semilla como una, ¿verdad? Como un mango, la semilla de un mango, como esta semilla. Imagínate esta semilla, ¿verdad? ¿Cómo la ves? Pues tú dices, pues la verdad no es nada. Una pequeña semilla de mango no es nada, no impresiona a nadie. Pero ¿qué tal cuando ya ha producido fruto? Ahora dices, wow, qué mango, ¿verdad? Pues es exactamente lo mismo. Quiero que veas ahí en Juan 6:8. Dice, uno de los discípulos, de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo, eso fue lo que dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más, ¿qué es esto para tanto? Mira, tú y yo, nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestros talentos, en nuestras manos no es casi, en los ojos de los hombres, es absolutamente nada. Pero a los ojos de Dios y poniéndole en las manos de Jesús, es un pequeño recurso para hacer un gran milagro. Y yo no sé tú, pero el niño ni siquiera imaginó lo que iba a pasar. Lo único que tenía que hacer es darlo por fe. En este caso tenemos un mango, ¿verdad? Lo plantas, lo riegas y de repente, como dice, tenemos que esperar para ver el precioso fruto. No puede haber un milagro sin antes un sacrificio. En este caso, poner la semilla. Ahí están todos los discípulos, ¿verdad? Investigando a ver qué es lo que la gente tenía y solamente encontraron 5 panes, 2 peces. Pero esos 5 panes y esos 2 peces hicieron el milagro de milagros, ¿verdad? De darle comer a 5,000 hombres, no contando mujeres ni niños. Y no sé si hubiera pasado lo mismo si hubieran puesto más, pero ellos dicen que se saciaron y todavía les sobraron, si puedes creer. Estamos en medio de un desierto, estamos en este mundo y no puede haber un gran milagro sin un gran sacrificio. En este momento, yo creo en lo personal, nuestra iglesia, estamos pasando por una transición y necesitamos creer por fe que todo lo que está pasando en medio de esto, todo es para bien. Todo es para bien. Y yo creo que de alguna manera, y queremos verlo y queremos creerlo, y aunque no lo hemos visto, sabemos que tenemos algo mucho mejor. Y yo sé que tú y yo, para poder ver ese gran milagro, tenemos que actuar exactamente como este niño. No es nada, pero si yo lo pongo en las manos de Dios, Él va a hacer el milagro. Y todavía no hemos entrado en materia, pero quiero que veas Amós 8:11. Dice, aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre en la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Hermanos, el hambre que el mundo tiene en este momento no es solamente alimento físico. Ese siempre vamos a tener. Mientras estemos en esta tierra, siempre va a haber necesidad de comida y siempre va a haber necesidad de bebida. Pero hay algo más, una hambre de sed y no de bebida, y de hambre de pan, no de comida, sino de oír la palabra de Dios. Y lo que nosotros estamos haciendo en este momento, estamos saciando la necesidad que tú y yo y el mundo tiene ante esta pandemia, y es el hambre de oír la palabra de Dios. ¿Qué puede hacer Dios con un corazón dispuesto a darlo todo? Mira, hermano,
cuando salieron nuestros misioneros, Eugenio, ¿verdad? Y su familia Arriola, la familia Arriola, y llegaron a Panamá. Era una semilla que fue plantada en ese lugar, en Panamá. Y después de 3 años llegó tu servidor y fue tan hermoso ver el fruto de esa semilla demostrada en fruto con personas salvas y bautizadas. Hace unos meses, ya contando 5 años, ¿verdad? Volvimos a ir y ¿sabes qué? El árbol sigue creciendo, sigue poniendo fruto. Bueno, es exactamente lo mismo. Este árbol tiene que seguir dando fruto, pero para eso hay que estar dispuestos a despojarnos de nuestra propia, eh, dejar de pensar en nosotros. No se requiere de gente grande para hacer grandes cosas, solo se necesita gente comprometida. Si tú hubieras escogido entre todos esos 5,000 hombres y entre todos esos niños y entre todas esas mujeres, yo creo, a ver, escógeme a alguien para hacer el milagro. Ni siquiera hubieras pensado que iba a ser un niño que había sido preparado por su madre para llevar esos panes y esos 2 pececillos. O sea, es una cosa increíble. Lo único que necesitamos para hacer un gran milagro es poner lo que tú tienes, poco, que parecer a tus ojos puede ser poco. No es la gran cosa, quizás, pero si tú estás dispuesto a darlo a Dios, Dios puede multiplicarlo. Lo hermoso de las cosas cuando viene un momento de prueba es que revela lo mejor de nosotros o lo peor de nosotros. En el matrimonio, igual, cuando las pruebas están fuertes, revela realmente el corazón del hombre y la mujer. ¿Hasta dónde estás tú dispuesto a aguantar a tu hombre o tu esposa? Pero en el momento de prueba también se ve lo mejor o lo peor de cada uno. La segunda cosa, veamos el plan, es dividirse. ¿Y por qué digo dividirse? Porque Jesús les empieza a decir que hagan grupos pequeños, grupos de 50, de 100. Unos pueden con más, unos pueden con menos, pero tienen que estar en hierba verde, ¿verdad? Agua necesaria para que estos pastos estén verdes, llevándoles, como dice Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. La palabra de Dios es lo que hace, nos da descanso. No vemos aquí, ¿verdad? Una cosa fabulosa. Digo, vemos algo fabuloso, perdón. El versículo 10 dice, entonces Jesús les dijo, haced recostar la gente. Todavía no había hecho el milagro Jesús. O sea, Jesús no les dice, bueno, ya tenemos el pan, ya tenemos los peces, ahora sí díganle a todos que se sienten para que vamos a comer. No, o sea, él ya sabía lo que iba a hacer y manda a ellos a dividirlos en grupos. No sé si me estoy explicando. O sea, Jesús no fue y dijo, ok, vamos a orar, levantó los panes, ¿verdad? Y vio al cielo y bendijo los panes. Ok, ahora sí ya tenemos la comida, ahora vayan y divídanse. No, lo primero hizo, a ver, divídanse en grupos de 50, de 100. Y se dividieron. Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Y él dice, había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Imagínate. O sea, una cosa impresionante. Dice Marcos 6, 39 y 40. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. O sea, todos recibieron el pan y el pescado, pero primero tenían que estar dispuestos a estar en esos grupos. Así, no, pues yo no quiero. Bueno, pues no te va a tocar pan, ¿verdad? Como todo fiesta, ¿verdad? A ver, niños, hagan una fila aquí, vamos a romper la piñata. No, yo no quiero. Bueno, pues no te va a tocar. Aquí les están diciendo, van a hacerse grupos y luego entonces viene el milagro. Ve,
va a dirigirles. Ahora sus discípulos ya no son meros espectadores, sino que ahora están trabajando, están llevando la comida a la gente, cuadro de la palabra de Dios. No todos tienen que ser pastores. Necesitamos diáconos, necesitamos líderes, necesitamos gente que estén dispuestas a remangarse las mangas para poder, ¿verdad? Trabajar. Versículo 10. Entonces Jesús dijo, hace recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Lo que está tratando de decir es que lo que dice ahí Efesios capítulo 4, versículo 15, 16. Fíjate lo que dice ahí. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y dice, de quien todo el cuerpo, cuadro de la iglesia, bien coordinado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando todos estamos haciendo el trabajo que nos toca hacer, formamos de una forma milagrosa un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Noten, este cuadro es tan perfecto porque todos están unidos entre sí y se ayudan para recibir, en este caso, una torta, ¿verdad?, de pescado. Pero es el mismo cuadro que tenemos cuando estamos en la iglesia local. Unidos entre sí, ayudándonos mutuamente, cada uno teniendo su propia actividad, y también el resultado es recibir crecimiento y edificándonos unos a otros. Así que quiere decir que cuando uno está colaborando, ministrando, uno está creciendo. Y es como el cuerpo se nutre y empieza a crecer. Y eso es lo que se requiere en estos momentos. Tú y yo necesitamos dejar la silla y ponernos a trabajar, así como estos discípulos. Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El desafío para esta iglesia en este momento es dejar de ser niño y madurar, empezar a dar tus pasos de madurez como cualquier bebé. Me encantaba cuando yo le decía a Hugo y ya empezaba él a caminar y ya podía hacer cosas, le gustaba hacer sus regaderos de juguetes, ¿verdad? Y le decía, mijito, ayúdame a levantar. Y él rápidamente empezaba a poner las cosas en su caja y la cerrábamos y la cerraba y no quería que la cerrara y le decía, hijo, ya, vamos a hacer otra cosa. Y entonces, ok, ya se iba conmigo, pero ya quedaba ordenado. Y es bonito, hijo, recoge tus juguetes. La segunda vez, papá, ayúdame, ok. Tercera vez, y ahí le ayudaba. De repente, hijo, necesitas tú recoger tus propios juguetes. Y lo hacía. Tú necesitas también colaborar en la iglesia de la misma manera. Tercero, la plegaria, el asirse. ¿Por qué digo esto? Dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuánto querían. O sea, ellos no hubo un límite. Disculpen, pero no sabemos si nos va a alcanzar. Que muchas veces ha pasado en nuestra iglesia, ¿verdad? Tenemos postres, tenemos comida, tenemos pozole, tenemos comida para dar a la gente que llega a nuestra iglesia. De repente así lo hacemos porque queremos convivir con nuestros mejores amigos y los invitamos a la iglesia, que sientan que esta es una familia, porque es una familia. Y cuando llegan y comen, de repente gente llega, ¿verdad? Y me dice, pastor, no sé si nos va a alcanzar.
¿cómo le hacemos? Y yo siempre digo, primero los invitados, Dios proveerá. Yo no me siento a comer hasta que ya terminaron todos y la gente me ha visto, siempre me han visto. Voy de mesa en mesa buscando saludar a cada persona. Así soy yo aquí en la iglesia. Y cuando ya todo termina, me dicen, ay, pastor, no probó tamales de esto. Ay, pastor, no probó de esto. Ay, pastor, no probó del otro. ¿Y sabes qué? Como dice Jesús, mi comida es hacer la voluntad de Dios. Y es que esta gente que llegó entienda que esta es una familia y que esta es la familia más hermosa que pueden tener y es la familia de Dios. Y pueden ser parte de esto si ellos quieren. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 3, hablando de la responsabilidad como pastores, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy yo también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como que teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Este es el punto aquí. Positivamente tienes que cuidar de la grey, positivamente tienes que hacerlo con ánimo y positivamente tienes que hacerlo siendo ejemplo. Pero por el otro lado, cuando hay gente negativa o pastores o líderes, cuando lo hacen negativamente, lo hacen no voluntariamente, sino hacen a la fuerza, ¿verdad? No por fuerza, no por dinero y no por enseñorearte, por ser un mandamás, ¿verdad? Muchos pastores y líderes se frustran porque no pueden con la gente, con sus recursos y con su propia voluntad, que dejan el ministerio. Y eso es algo muy feo. Mira, hermano, hemos estado en esta iglesia pasando por diferentes lo dejo en pastores. ¿Se acabó la batería? Ahí lo voy a dejar donde estoy ahorita, ahí en la diapositiva. ¿Sí? Ok. Aquí vemos, aquí vemos cómo debemos de cuidar la grey, positivamente cuidando, ¿verdad? De la grey, con ánimo y siendo ejemplo, negativamente, no por fuerza, no por dinero y no por enseñorearte. Esos son los requerimientos, las actitudes de un buen pastor. Siempre va a haber problemas económicos, de ánimo, de gente que no quiere, que te deja, que te traiciona, que simplemente buscas lo suyo propio y su propio pecado. Hay de todo, como dicen en la viña del Señor. Muchos pastores y líderes se frustran porque no pueden con la gente, con sus recursos y con su propia voluntad, que dejan el ministerio. Y eso es una verdadera catástrofe. No lo dejes, vas a pasar por pruebas. Aguanta, sigue adelante. Por eso estamos en esta serie. De verdad, tenemos que seguir adelante, como he mencionado. La segunda cosa es agradecer, agradecer. Jesucristo hizo el milagro, oró a Dios y le dio gracias. Muchos solamente piden sin primeramente haber pasado por el primer paso. Mira, yo no sé lo que tú quieres hacer, pero yo te voy a decir algo. Cuando, cuando uno cree la palabra de Dios, de verdad uno la cree y la vive. Hay momentos donde uno puede flaquear, pero hay cosas tan básicas y tan sencillas que yo todavía no veo cómo algunos no lo creen. Para mí, mi Dios es real y tan efectivo en la provisión. Y sí, hay momentos donde sí hay escasez, pero uno tiene que confiar que al final del día la obra es de Dios.
Pero quiero mencionarte, ¿cómo es que tú esperas, imagínate, cómo esperas tú un milagro de parte de Dios sin tú ni siquiera poner la semilla? O sea, ¿cómo tú pudieras físicamente reclamarle a la tierra por qué no hay un durazno en tu casa? ¿Por qué no hay unas fresas en tu casa? ¿Por qué no hay un mango en tu casa? Y quejarte, es que yo quiero mango, es que yo quiero una, pues no sé, una granada, me encantan las granadas, ¿verdad? Y quejarte, bueno, chavo, es que tú nunca le has puesto una semilla, aunque sea. Con Dios es exactamente igual. Tú tienes que proveer, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios en Malaquías, a su casa para que Dios pueda bendecirte. Y ni siquiera es eso, es que Dios dice que el 10% de todo lo que tú y yo ganamos es de Dios. No es del pastor, es de Dios. Y Dios espera, ¿verdad? Ver lo que tú haces en obediencia para Él poder hacer el milagro. Pero muchos esperan y cuando yo tenga, entonces doy. No, así no pasa esto. Aquí no pasó eso. Cuando yo tenga, no, nadie tenía. Y lo que tenía, en este caso, lo puso y Dios lo multiplica. Es el principio de la siembra y la cosecha. Juan 6:11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Jesús hizo el milagro y multiplicó al dar gracias a Dios. Cuando Dios lo bendijo, eso fue el momento de la multiplicación. ¿Cómo quieres que Dios te bendiga si Dios no tiene nada tuyo? ¿Cómo va a pasar eso? Dios es bien misericordioso, de verdad, y yo lo he visto muchas veces. Pero yo prefiero, ¿verdad? Prefiero mil veces de ver a otra persona menos a Dios. Habrá consecuencias, yo lo sé, pero mil veces, porque Dios se encargará de lo que yo necesito. Y lo he visto muchísimas veces. No quiero que diga que seas negligente, lo que te estoy diciendo es que aseguras la bendición con Dios. Dice ahí en Santiago 4:3, pedís, y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Imagínate que esto no hubiera pasado, ¿verdad? Que nadie hubiera tenido peces, y nadie hubiera dado nada. No tengo idea qué hubiera pasado. Yo sé que Dios puede convertir, como decía el mismo diablo, las piedras en pan, pero siempre Dios será mil veces más agradecido, ¿verdad? O más bien, Dios siempre va a usar lo poco que tú y yo tenemos para multiplicarlo. Eso se llama Dios. Él es el que hace el milagro. Primera Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Tenemos que ser agradecidos, hermanos. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Quiero que veamos al número 4 y con este terminamos. El problema. Veamos la conclusión de la gente. Veamos lo que dice la gente. Dice ahí versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. O sea, en ese momento lo pudieran haber hecho rey. ¿Y qué hizo Jesús? Se fue. Se fue a un monte solo y luego dice que se fue, ¿verdad? Con la gente, los discípulos tuvieron que, pues de alguna forma, clandestinamente andaban, luego lo encuentran a Jesús
y veamos los conflictos de la gente, porque ahí hay otras situaciones. Dice el versículo 26, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque coméis el pan y os saciasteis. O sea, Jesucristo es cruel. Es cruel. Si tú y yo hubiéramos estado ahí y andamos buscando a Jesús, ay, mira, ¿y dónde andabas, Jesús? Porque le empiezan a reclamar, ¿dónde te habías escondido? Y él, Jesús, les regresa y les dice, ustedes me andan buscando no por los milagros que yo hice, sino porque les di pan. Wow, eso es fuerte. Y el versículo 60, ¿verdad? Les vuelve a decir las mismas palabras. Al oír, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? No es lo que yo deseo en mi vida oír. Todos tienen necesidades físicas, pero quiero decirte algo. Jesús sabe que hay una necesidad mucho mayor que tú tienes y que el alimento físico no puede ser saciado con pan o puede ser saciado con cualquier bebida. Tú necesitas ser llenado de la palabra de Dios. Él llama a los pecadores a llorar por sus pecados, dejar de ser rebeldes a obedientes, vivir para Él, tal vez morir por Él, servir como un siervo, sufrir por Él y ser perseguido por Él. Y eso simplemente no atrae a ellos. Ellos simplemente quieren lo popular, lo terrenal, lo temporal. Pero Él está diciendo que ellos tendrán que vivir para morir por Él. Y eso no es algo atractivo, que quiero decir. Si siempre atraes a la multitud para satisfacer sus necesidades y sus deseos, siempre vas a tener mucha gente. Si tú dices, ¿verdad? Cuando yo decía que teníamos momentos de comida, ¿verdad? Era porque de verdad aquí nos encanta la comida, como a ti me imagino. Y queremos un momento de disfrute y han visto en nuestra iglesia, en nuestra página quizás, momentos donde hemos celebrado el 15 de septiembre este mes. Este septiembre no lo pudimos celebrar, pero el año pasado tuvimos un evento tan bonito aquí. Nosotros no éramos los que estábamos bailando, ¿verdad? Pedimos a un grupo que son expertos, nosotros somos pies izquierdos, ¿verdad? Y vinieron, contratamos un mariachi porque somos mexicanos y en México estamos. Si estuviéramos en Alemania, viviéramos algo diferente, pero estamos en México y el mariachi es de México y nos encanta la comida. Comimos pozole y queríamos celebrarlo con nuestros amigos y en ese momento poder disfrutarnos de algo mucho mejor, que es la salvación de Cristo Jesús. Y fue un momento especial. Lo disfruté, yo creo que varios de ellos también lo disfrutaron, pero no podemos seguir a Jesús por la comida. Tenemos que seguirlo por quién es Él. Veamos el punto 6, casi estoy por terminar. La comprensión de Jesús. Obviamente lo quieren hacer rey. Y si hubiera habido una votación, pues Jesús hubiera ganado inmediatamente. Dice versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Versículo 35, ya lo mencioné. Versículo 47, 48, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el ¿qué? El pan de vida. ¿Cuáles son tus verdaderos intereses con Jesús, hermano, amigo? ¿Cuáles son tus intereses con Jesús? ¿Por qué te acercas con Jesús? Jesús dice, yo te puedo dar vida eterna. No, es que yo lo que me preocupa es esta vida. Y dice Pablo en Corintios que si solamente esperamos en esta vida, somos los más miserables. Jesús te dice, cree en mí, cree en Jesús.
Versículos 60 al 71, estoy por terminar. Dice, al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Imagínate, ellos están tristes. Ellos no era lo que ellos estaban esperando. Ellos están viendo una historia diferente. Si ellos contaran su historia, no, hombre, Jesús nos engañó porque nos dio comida y luego al final nos dio una patada, ¿verdad? Nos corrió. Oh, Jesús quería que ellos estuvieran enfocados en lo eterno. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. O sea, había mucha gente incrédula. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12, ahora a su grupo más íntimo, ¿queréis acaso iros también vosotros? Híjole, no, hombre, esto está bravo. Jesús comió chile el día de hoy, ¿verdad? Él está diciendo, mira, ustedes me buscan porque no les doy pan, ustedes están buscando el pan, yo soy el pan de vida. Y entonces la gente dijo, no, hombre, esta es una palabra muy dura, no me están tratando conforme a como me gusta que me traten, no están siendo, verdad, como yo quisiera que vieran lo que mis necesidades. Y es algo triste, mis queridos amigos. La mayoría de nosotros pensamos que vamos a una iglesia, ¿verdad? Para recibir solamente ese lado físico. Pero la idea, el plan, está mucho más que algo aquí. Por eso nuestras mentes se unen. Por eso nuestras amistades se unen. Por eso nuestros recursos se unen. Por eso nuestras fuerzas se unen. Porque estamos colaborando para un bien común y eterno sobre todo. No solamente para el día de hoy. No solamente es para que mañana tengamos algo diferente. Estamos por un bien común y es predicar la palabra de Dios. Ahora esta es la respuesta y ojalá que sea tu respuesta. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Esta es la bendita respuesta que debería haber en cada creyente. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído, dice, y conocemos que tú eres el Cristo. Versículo siguiente, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así nomás. Él estaba de verdad. Esto no se trata de este mundo, no se trata de tu vida, de tus planes, sino de los planes de Dios. No se trata de tus necesidades físicas, sino del Espíritu Santo. No se trata de algo temporal, sino se trata de lo eterno. Quiero terminar con el versículo 70. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? O sea, en ese mismo evento, pues estaba el mismo Judas Iscariote, ¿verdad? Y dice, y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Quiero contarte una historia que escuché y me encantó. Dice que un hombre estaba a punto de morir, estaba casi para morir. Y entonces este hombre pues hizo pues algo, buscó manera, ¿verdad? De que después de este mundo
él pudiera llevarse oro al cielo. Imagínate, ¿puedes creerlo? Dijo, no hombre, yo he acumulado tanto dinero aquí que yo no me quiero ir sin mi dinero ni sin mi oro. Entonces, pues llegó al cielo, si puedes creerlo, llegó al cielo, es un chiste, yo lo sé. Y al llegar al cielo, adivina, logró llevarse todo su oro este hombre. Pues como sabes, ¿verdad? Ahí estaba Pedro y cuando llega con Pedro, le dice, ¿y ahora? ¿Qué pasó? Le dice, ¿trajiste asfalto del cielo? ¿Cómo? Sabes que la palabra de Dios dice que en el cielo las calles son de oro, mar de cristal. ¿Puedes imaginarte? Hermanos, lo que en este mundo, nuestra visión no se puede comparar a la visión de Dios. Si tú eres una persona que nunca ha recibido a Jesús como tu Salvador personal, dice la palabra de Dios que Jesús es el pan de vida. Y tú necesitas saciarte de ese pan, Jesucristo, en tu vida. Si tú nunca lo has recibido, este día necesitas recibirlo en tu corazón. Creyente, Iglesia Bautista de Acapulco, necesitas dejar de ser un observador. Esta iglesia necesita de tu ayuda. Esta iglesia necesita de, así como dijo Felipe, oye, busca lo que tienes. Pues es que no vamos a poder, Señor, eso sería imposible hacer las cosas que se han propuesto hacer. Y Jesús dijo, ve y checa lo que tiene. Vamos a hacer el milagro. Y estamos en espera de un gran milagro, porque esta iglesia lo necesita para poder salir adelante. Puedes seguir quejándote o puedes estar recibiendo o puedes tú simplemente decir, ¿sabes qué? Es que, mira, tú has visto esta iglesia y sabes exactamente lo que hacemos y cómo lo hacemos. Sabes que si algo en esta iglesia has aprendido, no solamente ministrando, es el diario vivir en esta iglesia. Y es por eso que extrañas tu iglesia, porque no solamente predicamos la palabra, sino que de verdad somos una familia y creemos que en la eternidad estaremos con Dios y que lo que hagamos aquí tendrá repercusiones en la eternidad. Y ningún sacrificio que hagamos para Dios será tirado al olvido. Siempre habrá recompensa eterna. Recuerda el principio de la siembra y la cosecha. Hay que sembrar para poder recibir. El año pasado lo hicimos y fue increíble. Y yo creo que es el resultado en este momento, el cuidado de Dios de todo lo que tú sembraste. Y de veras, Dios sé que Dios no nos ha dejado y no nos va a dejar. Dios está en control. Quiero que inclines tu cabeza, cierres tus ojos y quiero que ores conmigo en este momento. Si tú nunca has recibido a Jesús como tu Salvador personal, yo te invito a que ores y que le pidas a Dios entrar en tu corazón. Dile a Dios en tu corazón, bendito Dios, reconozco que soy un pecador. Reconozco que tu Hijo Jesús murió en la cruz. Tú eres el pan de vida, Dios. Te acepto como mi Salvador personal. Te abro la puerta de mi corazón y te acepto como mi Señor. Dame la vida eterna que prometes en tu Hijo Jesucristo, Dios. En el nombre de Jesús. Ahora, hermano que estás orando, piensa en este momento. Piensa en tu corazón. No solamente pienses imaginariamente, piensa con tu corazón. ¿Cómo va a ser el tiempo de la siembra en tu vida? ¿Cómo vas a sembrar? ¿Cómo quieres tú cosechar? Porque para sembrar está perfecto, pero pensemos en el resultado. ¿Qué tú quieres de resultado? Porque eso depende de tu siembra. Entonces,
Así ve y observa, ve y ve. Así como Jesús le dijo a los discípulos, ve y ve. Fueron y dijeron, solamente hay 5 panes y 2 pececillos. Pues en este caso era todo lo que tenía este joven, este niño. Yo no sé, pero yo sí creo que en este momento tú y yo necesitamos un milagro de Dios. No solamente por el milagro, sino por nuestro tiempo de siembra. Y Dios ha sido muy bondadoso para esta iglesia. Y sé que Dios ha cuidado, ha protegido y seguirá protegiendo. Esta iglesia va a ir por más. Tiene que ir por más. Es nuestro propósito. Quiero que cierres tus ojos. Si estás orando, sigue orando. Y permíteme terminar. Bendito Dios, te agradezco tu palabra. Te agradezco lo bueno que eres, Señor. Aquí no estamos hablando, Dios, de simplemente el creer, Dios, en ti, sino también en poner a prueba nuestra fe. Sé, Dios, que cada uno de nosotros que de verdad amamos tu obra, estamos dispuestos a ir más allá. Agradezco lo bueno que eres por la provisión que has dado hasta este momento. Yo te pido, Dios, que sigas haciendo el milagro en nuestras vidas. Ayúdanos a encontrar más que 5 peces, 5 panes y 2 peces, Dios, y poner nuestra parte para llegar a hacer un gran milagro en nuestra iglesia. Gracias por lo bueno que eres, por lo que estás haciendo, por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Como les mencionaba la semana pasada, seguimos invitándoles a los grupos de cuidado que tenemos nosotros en la Iglesia Bautista de Acapulco, con los jóvenes, los universitarios, las mujeres, los varones, los grupos de parejas, ¿verdad? Y también pues los domingos en la noche, como el día de hoy, vamos a tener nuestro servicio por Zoom. Así que aprovechemos ese tiempo para disfrutarlo al máximo. Hermanos, no dejen de congregarse. Les invitamos, les rogamos para seguir estando en su iglesia. Que Dios les bendiga. Vamos al tiempo de oración por las ofrendas. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube, como Iglesia Bautista de Acapulco. Agradecemos que nos acompañen, que Dios les bendiga y nos vemos en nuestro próximo video.